Ok, un repaso de la primer clase. Lo importante, cómo aprender a ver para simplificar el proceso del dibujo. Bueno, tenemos para empezar que con estas tres formas, círculo, triángulo y cuadrado, podemos dibujar casi cualquier cosa que veamos en la naturaleza. Entonces lo importante para recordar es que iniciemos por la forma más grande que veamos en la imagen. Y de ahí nos pasamos a la que siga en tamaño y las empezamos a dibujar. Las serían las formas secundarias y al último las pequeñitas o los detalles que serían las terciarias. Por ejemplo, aquí tenemos tres imágenes, un árbol, un pino y una fresa. Entonces, en el caso del árbol, pues obviamente todo lo que es el follaje lo simplifico con una elipse, que sería como un círculo distorsionado, ¿no? Y un rectángulo pequeño para el tronco. El pino, muy fácil, un triángulo. La fresa serían dos elipses y un triángulo. Entonces, el castillo. Primero inicio con esos dos cuadritos rojos que se ven ahí. Realmente lo que es el rectángulo eh, general, la forma más grande. Lo que pasa es que estas otras formas están encima. Esta estructura hecha por el hombre muy fácilmente se resuelve solamente con rectángulos. Tucán, que yo voy a utilizar lo que serían dos óvalos y un rectángulo. En este segundo paso, ¿qué es lo que hice? Lo que está en rojo son cosas que le estoy quitando para que se parezca más a la forma. Entonces lo que está en rojo son sustracciones que le estoy haciendo al rectángulo, por ejemplo ahí en el pico. Y las formas que están en verde son formas que tengo que agregar. Por ejemplo, esa curva pequeña en el pico para que se parezca más en el cuerpo, la conexión entre las dos elipses o óvalos y las líneas negras que serían ya formas terciarias, ya no sería como para conectar todo y que se parezca más. Ok, en este caso tenemos un conejo. Entonces, el mismo proceso. Forma principal, la elipse del cuerpo y luego la elipse de la cabeza como secundaria y luego las otras elipses. Esto se resolvió solo con elipses o con óvalos, ¿no? Y en esta parte pues ya lo rojo es lo que le tengo que quitar a esas formas para que se parezca más al conejo y lo verde es lo que le tendría que añadir para que se parezca más. Recuerden, primera clase, simplificar todo lo que veamos en estas formas simples para resolver el dibujo y después ya metemos detalles. Ok, iniciamos con el ejemplo del automóvil. Primero, las formas, las figuras básicas. ¿Qué es lo que nos recuerdan? Pues el tamaño más grande, un rectángulo y círculos para las llantas. Son las únicas dos formas que se van a necesitar. Algunas curvas con forma de S para los capós y ya. Ok, ahora sí, ¿cuáles son las formas que vamos a ocupar? La figura básica, pues obviamente son rectángulos. En este caso lo simplifiqué a rectángulos y cuadrados. Ok, las proporciones, ¿cuánto miden cada una de estas formas? La mayor, que sería la forma naranja, todo el cuerpo del auto, aquí lo estoy dividiendo en tres cuadrados iguales más una fracción más pequeña, que sería esa, pero más adelante lo simplifico de otra manera mejor. Aquí, eso sí, la parte de arriba del techo del auto mide exactamente la mitad del rectángulo naranja. Y si divido la mitad, el techo queda exactamente donde va la ventana. Si divido el rectángulo en cuatro partes iguales, me da el tamaño de la llanta, cada una de esas partes. Entonces ahí está una llanta, equivale a una cuarta parte del rectángulo mayor. Y esas serían las formas que ocuparíamos. Se le tendría que añadir una llanta más, pero a la mitad para completar la forma del auto. Entonces, estas serían las formas que tengo que dibujar, simples, para resolver la proporción. Ok, entonces esta es la forma más fácil. Primero inicio con un cuadrado que sea igual de todos los lados y de ahí lo repito 4 veces. Ok, ahora voy a sacar la cuarta parte de la medida de ese cuadrado y se la voy a añadir arriba. Con esto ya tengo la forma grande del auto. Quedó resuelto. Ok, entonces como dijimos, a la mitad va a llegar el techo y mide de altura el techo la mitad
del rectángulo grande. Okay, aquí voy a ubicar las llantas. Ya sabemos cuánto miden las llantas. El primer cuadrado con el que iniciamos la figura grande, eso es la medida de una llanta. La ubico donde deben de ir y añado la llanta para el capó trasero. Divido en 3 partes el techo de arriba para poder formar la parte más alta del techo y ya empiezo a dibujar ahora sí. Entonces, aprovechándome de estas formas básicas, pude resolver la proporción muy fácil y ahora lo único que tengo que hacer es dibujar las formas, pero ya queda mucho más realista el auto gracias a que resolví las proporciones con formas básicas y muy simples.